El Evangelio de hoy se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio de hoy es la continuación del de ayer, cuando hablábamos del joven rico que se entristeció porque solo le faltaba eso, que era dejarlo todo y seguir al Señor, y él se entristeció porque era muy rico. Y por eso Jesús dice esta parábola hoy. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Lo interesante de este evangelio es lo que los discípulos dicen, que parafraseando: ¿y quién es que se va a salvar entonces, Señor? Yo me imagino en este tiempo que se le diría a Jesús: ajá, Jesús, ¿y quién se va a salvar? Porque hay que cumplir todos los mandamientos y también vender todo y darlo todo y quedarse sin nada y seguirte. Me imagino que esa sería la expresión que utilizaríamos hoy. Pero entonces Jesús le dice: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, todo en Dios lo podemos lograr. Se nos hace difícil dejar algo a lo que nos sentimos atados por causa de Dios. En Dios todo es posible. Sentimos que es imposible hacer un sacrificio por Dios. En Dios todo es posible. Es decir, que el Señor nos da las fuerzas necesarias y lo que necesitamos para dejar eso que nos impide entrar al reino de los cielos. Eso que es nuestro obstáculo, nuestra piedra ahora mismo del camino para alcanzar la vida eterna. Entonces Pedro le dice sabiamente: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, y entonces, ¿a nosotros qué nos va a tocar? Jesús les dice: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, se hablaba de sí mismo, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Porque dice más adelante: quien por su causa haya dejado casa, hermanos, padre, madre, esposa, hijos, propiedades, recibirá 100 veces más lo que ha dejado por causa de Dios. Y los últimos serán los primeros, y los primeros serán últimos. ¡Wow! El Señor promete que todo lo que dejes por su causa te recompensará 100 veces más.
A veces no dejamos algo sin saber que Dios nos tiene algo mucho mejor. Y cuando aprendemos a soltar, es que empezamos a recibir. Las ataduras terrenales las creamos nosotros, en nuestra mente, en nuestro interior, creyendo que sin eso o sin ese o lo que sea que nos tenga atado, no podremos vivir. Y hoy el Señor te dice, mira, para los hombres es imposible que tú dejes eso, que dejes ese vicio, esa tentación que llevas. Pero para Dios, todo es posible. Así que no hay nada imposible. Ser una persona perfecta no es imposible en Dios, porque en Dios todo lo podemos. Dios nos puede sacar de donde estamos. Dios nos puede alinear en su gracia. Depende de nosotros mantenernos cerca de Él. En Dios todo es posible y alcanzar el reino de los cielos es posible. En nombre de Jesús es posible. Lucha hoy por lo que quieres, y si lo que quieres es alcanzar el reino de los cielos, no tengas miedo en dejar eso o aquello que te impide acercarte a Dios. Que tengas un feliz día y que Dios Todopoderoso te bendiga.